bienvenidos todas y todas a nuestro tercer episodio del video podcast del Centro de Estudios en Migración de todas partes. Estoy muy complacida de tener hoy en este episodio a Lucía Ramírez, investigadora de justicia, y a María Camila Vega, estudiante de la maestría en género de la Universidad de los Andes e investigadora del proyecto Who Cares, que lidera el profesor Javier Pineda. Soy Carolina Moreno, directora del Centro de Estudios en Migración. De nuevo, gracias por este espacio y quiero que en este día conversemos sobre el trabajo de cuidados, las mujeres en movimiento y un enfoque de género e interseccional en esta conversación. Y antes de darles la palabra, quisiera dar un poco de contexto de por qué este tema es importante. Es un tema inexplorado, pero creo que ustedes con sus experticias y sus experiencias podrían darnos luces muy interesantes para seguir explorando este tema y expandiendo la investigación y la incidencia en temas de cuidados. Digamos que, y lo mencionábamos hace poco conversando las tres, el tema de cuidados todavía es un tema en el que no hay mucha investigación. Hay algunas expertas y distintas disciplinas que se han aproximado, pero hemos visto que el diálogo, la intersección entre los cuidados y la migración y el género no necesariamente, y todavía hay mucho que podemos consultar. Y una primera pregunta que quiero aproximarles es, cuando estamos hablando de cuidados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque todo el tiempo estamos diciendo, eso es cuidado, hay que repartir el cuidado está de manera desproporcionada, descargado en los hombros de las mujeres de manera histórica, y hay como una reversión en ese desbalance que tenemos que hacer. Y la pregunta es, antes de decir el cómo, determinar qué son los cuidados, a qué nos estamos refiriendo con ello, para de alguna manera, desde un enfoque de derechos humanos y desde la disciplina legal, que es la que tenemos en común las tres, podamos participar en este tema. Y quiero decir por qué las he invitado a ustedes dos a conversar conmigo, porque creo que en nuestras experiencias hemos compartido por lo menos dos temas que son importantes. Yo llegué a ustedes y me las encontré en la vida hablando de migración, ¿cierto? Pero más allá de la migración, lo que encontramos es un interés y una apuesta política compartida por la defensa, la protección de los derechos de las mujeres, y dentro de ese gran campo de las mujeres migrantes y refugiadas, especialmente las más vulnerables, sea por su situación socioeconómica, sea por su estatus migratorio o por todas aquellas factores de opresión que se pueden sumar en la vida de ellas. Y o por lo menos yo lo he venido haciendo, y es transitar un poquito hacia la categoría de mujeres en movimiento, precisamente buscando en que no las separemos a las mujeres que tienen que migrar de forma transnacional y las que migran dentro de las fronteras de un país, sino que miremos la migración, la movilidad como procesos continuos, fenómenos, y que los podamos ver un poco más desde arriba para ver las mujeres en esos trayectos, qué situaciones de vulnerabilidad y de afectaciones pues sufren y se enfrentan. Y yo creo que el trabajo de cuidados, las labores de cuidado, se convierten en una barrera importante a tener en cuenta al momento de analizar su situación. Entonces, dicho esto, quiero empezar con Lucía quiero empezar por Camila, perdón. Y a Camila lo primero que le quiero preguntar es, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando del derecho humano al cuidado? Que es una conversación que se está posicionando a nivel regional y también en la agenda local, pero a veces no tenemos muy claro qué significa. Entonces, cuéntanos. Bueno, un gusto conversar con ustedes la tarde de hoy. Bueno, cuando hablamos del derecho al cuidado, nos referimos a una discusión que no viene de ayer, viene desde el 2007, cuando hubo un acuerdo de los estados en el foro de la CEPAL para hablar sobre cuál era el contenido de este derecho y posicionarlo como derecho, porque históricamente había sido estudiado desde la economía o desde otras áreas que, por ejemplo, hablamos de la economía del cuidado o del trabajo de cuidado, pero no del cuidado como derecho. Y cuando se empezó a hablar de esto y lo retomó la profesora Laura Pautasi, que es argentina y que es un referente ineludible en esta discusión, ha hablado de tres dimensiones del derecho. Entonces se refiere al derecho a cuidar, a ser cuidado o cuidada o cuidada, y al autocuidado. Cuando habla de cuidar, lo que implica esto, que también ha sido recogido por la Ley Interamericana de Cuidados, que ha sido una iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres, se refiere a que tenemos, digamos, el rol que tienen los estados en el marco de este derecho es que sea garantizada de manera equitativa, de manera digna, y también que se reconozca el cuidado
y las implicaciones que ha tenido la falta de remuneración histórica que tiene. Entonces, esto significa que debe haber, por ejemplo, programas de participación ciudadana que incluyan a las mujeres en las discusiones, en la construcción de política, que haya transferencias monetarias, que haya una serie de conversaciones y de políticas en torno a los problemas que se enfrentan en este momento por ejercer el cuidado. De otra parte está el ser cuidado, que es justamente el cuidado que lo hemos entendido de la manera más tradicional. Y es, por ejemplo, las personas viejas o niños, niñas y adolescentes que requieren el cuidado de otros u otras, también las personas con discapacidad, y esto implica también unas labores específicas para el Estado. Una tiene que ver con dignificar, entonces reconocerlas como personas, pero también entonces reconocer su individualidad, garantizar que tengan servicios de calidad, que sean en lo posible gratuitos, pero también, pues, digamos, un poco el llamado es a la universalidad de la prestación de estos servicios, que haya confidencialidad, todo lo que se genera alrededor de las personas que merecen cuidados por las particularidades que sean. Y respecto al autocuidado, que también es una categoría un poco más reciente y que también genera otras discusiones, tiene que ver con el descanso. Y esto también implica unas obligaciones particulares para el Estado. Entonces, por ejemplo, debe haber atención física y psicológica, pero también programas que están orientados a destinar el tiempo libre a otras actividades distintas, tanto al cuidado del hogar como a las labores, como el trabajo tradicionalmente entendidas. Gracias, Cami, por darnos ese contexto y estas tres dimensiones del cuidado, porque por lo menos a nivel personal creo que es fácil imaginar qué supone dar cuidado o cuidar a otros, y siempre pensamos en las mujeres migrantes como dadoras de cuidado. Y ahorita hablemos sobre eso, pero entenderlo en sus otras dos dimensiones creo que no es tan claro, y hay un esfuerzo de entender, de comprender y de llenar de contenido el concepto, creo que es muy importante. Entonces, Lucy, teniendo este contexto del enfoque de derechos humanos y la mirada o el abordaje del cuidado como un derecho humano, cuéntanos, tú participaste en un litigio muy importante que lideró de justicia que tenía que ver con el programa Ingreso Solidario, que tuvo luego un fallo que uno puede mirar como el vaso medio lleno o medio vacío. Cuéntanos de ese caso, cómo lo diseñaron y cómo ustedes desde de justicia ven o leen la sentencia y de pronto las órdenes como una oportunidad para pensar este tema desde la incidencia. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias, Caro, por la invitación. Estoy muy contenta de conversar aquí con ustedes sobre este tema. Bueno, este es un litigio, una iniciativa que nace de justicia en 2020, precisamente en el contexto de la pandemia, donde los cuidados tuvieron como un lugar protagónico en la discusión de los efectos de la pandemia. Y es eso como se ve desde el punto de vista de estamos todo el tiempo en la casa, esto que implica para las mujeres y además que implica para las mujeres en situaciones más vulnerables. Entonces, en ese momento, una propuesta del gobierno de turno era la creación del programa Ingreso Solidario, que buscaba, era una transferencia monetaria que buscaba alivianar pues, los impactos que había tenido la falta de ingresos para los sectores más vulnerables de la población. Y ahí nosotros nos centramos como en dos grupos particulares que tenían mucho en común: las mujeres migrantes y las mujeres trabajadoras domésticas. Muchas también de las mujeres migrantes eran trabajadoras domésticas, que fue uno de los sectores pues, más afectados en la pandemia, porque pues, fueron uno de los primeros grupos de trabajadoras que pues, tuvieron que quedarse en su casa, no podían ir a realizar sus labores y además no tenían como un soporte para seguir recibiendo, por ejemplo, sus ingresos. Y entonces en esta situación de vulnerabilidad pues nos dimos cuenta que muchas de ellas, a pesar de cumplir con los requisitos para acceder a este programa, que era un puntaje determinado en Sisbén y una otra serie de requisitos, no estaban siendo incluidas por la forma como se había focalizado el programa. Entonces decidimos acompañarlas en una acción de tutela, donde solicitamos que fueran incluidas en el programa, pero que además se revisaran de manera estructural cómo se estaba recogiendo la información, si se tenía o no en cuenta, por ejemplo, las responsabilidades de cuidado que tenían y que les hacía pues, más difícil en este contexto acceder a ingresos para sostener a sus familias. Encontramos, por ejemplo, que pues, las mujeres migrantes tenían como unos puntajes del Sisbén que eran más altos por algunas razones, por ejemplo, que arrendaban
lugares de vivienda que tenían ciertas características que las podían ubicar como que tenían un acceso a mayores ingresos, pero no se miraba, por ejemplo, que eran mujeres que no tenían una red de apoyo, que estaban a cargo del cuidado de sus hijos e hijas, y que eso pues implicaba pues dificultades para acceder a recursos para sostener a sus familias. Entonces, pues formulamos una tutela que presentamos ante los jueces. Lamentablemente la perdimos en primera y en segunda instancia porque yo creo que esto evidenció las tensiones en cómo los jueces pueden o no intervenir en decisiones de política pública y por qué una política como esta puede ser el ejemplo de cómo el derecho al cuidado se puede materializar, por ejemplo, a través de subsidios. Y luego este caso, después de 2 años en que se perdió el expediente en la rama judicial, que también fue pues crítico para quienes estaban esperando ese apoyo para estas 24 mujeres, llegó a la Corte Constitucional y el año pasado tuvimos un fallo que pues nos dejó como sentimientos encontrados porque si bien la Corte da unas órdenes muy importantes, más estructurales que particulares, pues no logramos que hubiera un beneficio directo para estas 24 mujeres porque pues estábamos ante un cambio de gobierno, nuevas políticas, por lo tanto el programa de ingresos solidarios ya había terminado y no podían incluirlas. Sin embargo, y que digamos responde a tu pregunta de por qué este fallo nos plantea como retos y oportunidades, una de las órdenes, hay 2 órdenes que me parece muy importante resaltar. La primera, que es que la Corte le exhorta, invita a la Presidencia de la República que cree una política para que contemplen la situación particular de las mujeres con responsabilidades de cuidado y en situación de vulnerabilidad. Y segundo, invita a la Defensoría del Pueblo también a que cree un mecanismo para orientar a las personas para que puedan acceder a estos programas que cree el Estado, a los programas o subsidios que cree el Estado, porque otra barrera que encontramos cuando se inició el litigio es que la información no era clara, no era pública, y eso dificulta el acceso a estos programas. Y yo creo que sobre todo la primera orden, pues sí pone la lupa sobre el tema de los cuidados. Digamos, hay situaciones de vulnerabilidad que comparten mucha población en nuestro país, pero eso se agrava si además uno tiene responsabilidades de cuidado de niños y niñas o de personas mayores, y eso es lo que resalta, pues para mí, lo valioso de esta sentencia, que implica un enfoque de género en esos programas sociales y que puede ser una ventana para materializar lo que se está debatiendo en términos de política, pero también de la sociedad civil sobre lo que puede ser el cuidado. Y quiero cerrar con esto, pues lamentablemente 1 año después ya se cumplió 1 año de la sentencia, nosotros desde Justicia le hicimos seguimiento, y lamentablemente pues no ha habido muchos avances. Le preguntamos a la presidencia qué había pasado con esta política, y sabemos que el Departamento de Prosperidad Social, que pues es la entidad encargada de administrar y crear pues estos programas de subsidios, pues creó el programa de Renta Ciudadana, que es un avance, pero no necesariamente tiene desde su creación un enfoque de género. Sí está priorizando y está dentro de sus lineamientos, priorizar a las mujeres con responsabilidades de cuidado. Yo creo que eso es un avance importante y hay que resaltarlo, pero no necesariamente implica que haya pues un enfoque de género en el diseño de la política. Y la Defensoría del Pueblo nos dijo, no hemos creado este mecanismo porque no se ha creado la política, lo cual pues genera ahí como ruido porque si bien no tiene que llamarse explícitamente política de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y con responsabilidades de cuidado, pero la renta ciudadana podría ser esa oportunidad y entonces, por lo tanto, debería crearse este mecanismo para que la gente pueda acceder y tener información sobre cómo acceder a estos programas. Y ya esa es como un poco la historia del litigio y creemos que es una oportunidad, es importante seguirle haciendo seguimiento, y también creemos que es importante ver el foco sobre la situación de las mujeres migrantes. Es de anotar que una de las dificultades también que tuvimos en el litigio es que encontramos muchas mujeres que se hubieran podido beneficiar de esta medida, pero por la falta de un estatus migratorio no podían acceder a esos programas. Entonces eso nos abre también toda una discusión de esa intersección entre la política migratoria y la mirada particular de las mujeres con responsabilidades de cuidado y en situación de movilidad. Gracias por ese panorama, Lucy, y has terminado con algo que es muy importante y que yo creo que cuando uno está posicionando el enfoque migratorio en esta discusión, pues hay que hablar de regularización migratoria.
pensarse en el acceso al mercado laboral formal o evidenciar lo que implica las cargas de cuidado desproporcionadas en las mujeres migrantes, pues supone hablar de la regularización, porque precisamente las brechas o vacíos que tenía el CISBEN en su factor de medición fue determinante en el acceso, ¿no?, al mecanismo, pero también lo fue el estatus migratorio. El programa de ingreso solidario decía personas en situación de vulnerabilidad y no hacía distinción por origen nacional ni estatus migratorio. Pero al final el hecho de tener estatus migratorio irregular fue una barrera de facto para acceder, y por eso se dice que solamente alrededor de un 2% de personas migrantes pudieron acceder a este mecanismo. Entonces lo que dices es clave para esta conversación. Le paso ahora entonces la palabra a Cami. Y yo creo que es una oportunidad para que hablemos sobre las cadenas globales de cuidado. Cuando uno piensa en el cuidado y la migración, siempre aparece esta literatura que lo que nos dice es, cuando las mujeres, especialmente del sur global, se mueven al norte global, lo que hacen es ubicarse para proveer el cuidado que las mujeres del norte global ya no pueden dar porque salieron al mercado laboral formal. Y esto es verdad, pero creo que esto hay que revisitarlo, y esto lo hemos conversado mucho, Cami, porque de pronto no es la narrativa completa, por lo menos para la migración sur-sur, que es una que nos caracteriza por lo menos en Colombia y en la región. Entonces, elaboremos un poquito más qué son las cadenas globales de cuidado y por qué de pronto cuando hablamos de cuidados en este contexto habría de alguna manera un abordaje crítico o revisitar el concepto. Pues como tú lo decías, Caro, las cadenas globales de cuidado han sido esta literatura que tradicionalmente es en la que se ha centrado la discusión entre migración y género para explicar cómo las mujeres que migran del sur al norte asumen labores de cuidado cuando llegan a los destinos, ¿no? Y justamente creemos que hay que revisitar ese concepto porque, en primer lugar, es importante tener en cuenta que cuando se trata de la migración sur-sur hay otras dinámicas. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, que ya lo hemos estudiado e investigado, cuando las personas venezolanas llegan a Colombia, llegan buscando oportunidades laborales en su mayoría y normalmente pueden acceder a trabajo informal. Esa es una realidad. Pero no pueden acceder, por ejemplo, a posibilidades en el trabajo doméstico, porque estas labores ya han sido asumidas por mujeres que son migrantes pero nacionales, que se han sufrido el desplazamiento forzado interno y que también se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces ya no encuentran espacio en esos lugares. Pero también hay otro tema, y es que quedan faltando las dimensiones que mencionábamos antes del derecho al cuidado, porque estamos hablando solo de mujeres que proveen servicios de cuidado, pero en la discusión sobre la migración, la movilidad humana o el movimiento y el género deben estar incluidas también en las otras dimensiones que son el derecho a ser cuidadas y el derecho a ejercer el autocuidado. Entonces no solo se puede centrar la discusión en las mujeres que han migrado para proveer servicios de cuidado en otros lugares. De acuerdo. Creo que hay que poner la luz en esas otras dimensiones para complementar esa conversación. Lucy, hablando de el acceso de las mujeres migrantes refugiadas al mercado laboral, ¿cierto?, a la formalidad laboral, y yo sé que ustedes desde Justicia y tú en particular has participado en esas investigaciones y ustedes han podido tener unos hallazgos y han producido conocimiento al respecto. ¿Qué nos podrías compartir de cuáles son esas brechas o obstáculos que enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas al momento de su inserción y participación en el mercado laboral formal? Muchas gracias, Caro, por darnos la oportunidad de hablar de esa investigación. Esta es una investigación que adelantamos en 2020-2021 en 3 ciudades que son las principales receptoras de población migrante, Cali, Bogotá y Santa Marta. Y si bien la investigación en un inicio no tenía un enfoque de género, muchas de las participantes, las personas que entrevistamos eran mujeres, y entonces el tema del cuidado se volvió transversal y empezamos a entender la relación entre el cuidado y también el acceso al empleo para las mujeres migrantes. Entonces lo primero pues es que encontramos que hay una tasa de desempleo que en un contexto, como decía Cami al principio, pues estamos en un contexto de alta informalidad, de desempleo, donde además el estatus migratorio se vuelve, digamos, un requisito indispensable para poder acceder al mercado laboral formal, y entonces por eso no podemos perder de vista
ese requisito que muchas veces se convierte en una barrera. Entonces, ¿esto qué implica para las mujeres? Hay una tasa de desempleo de las mujeres migrantes y retornadas que es mucho más alta que la de los hombres. Hay una brecha de 16 puntos porcentuales, es decir, que la tasa de desempleo de este grupo es casi del 34%. Y además entre mujeres colombianas y migrantes hay una diferencia. Entonces hay como, digamos, si uno pinta el panorama, en conclusión, la participación de las mujeres en el mercado laboral es menor, pero eso se agrava en el caso de las mujeres migrantes y refugiadas. ¿Y cuáles son las razones que, digamos, generan esa baja participación? Por un lado están las discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres y que se agravan en el caso de las mujeres migrantes, como es el acoso, la sexualización de sus cuerpos, también muchas situaciones que en principio se presentan como oportunidades laborales y luego llegan a ser casos de trata de personas, pero también las barreras propias del empleo, tanto para el acceso como para la permanencia en el empleo. Entonces ahí hablamos de la documentación, de la discriminación por el hecho de ser personas migrantes. Hay mucha xenofobia también pues en el acceso a estos empleos. La baja remuneración, encontramos que a las personas migrantes les pagan menos salario que a los trabajadores o trabajadoras colombianos solo por el hecho de ser migrantes, digamos que se aprovechan de esa necesidad. Está otra, en el caso de otro grupo, que son quienes son profesionales, pues están todos los retos para la acreditación y convalidación de sus títulos. Y quisiera extenderme sobre todo en este último, que es la falta de redes de apoyo. Encontramos casos, por ejemplo, de mujeres que tenían la regularización, tenían un mecanismo de regularización, pero eran sus parejas hombres que no tenían este mecanismo los que salían a trabajar porque ellas estaban dedicadas al trabajo de cuidado. Entonces eso nos plantea una pregunta de, bueno, en un contexto en el que no tienes redes de apoyo, no tienes familia, ¿cómo hacer para redistribuir ese cuidado y que realmente pues las personas y en particular las mujeres puedan brindar a su nuevo lugar, digamos, donde residen y donde habitan, puedan aportar también pues sus conocimientos y habilidades y no queden restringidas únicamente a las responsabilidades de cuidado? Entonces, pues, esa investigación nos dio la oportunidad, pues, de pensarnos también en qué recomendaciones se podrían hacer para que las políticas de acceso al empleo, pues, también tengan en cuenta a las mujeres migrantes y esas particularidades. Y, bueno, creo que eso vamos a hablar más adelante como de propuestas que se podrían pensar, pero sí es importante, creo yo, resaltar, pues, cómo los cuidados y las responsabilidades de cuidado pues también impactan de manera directa la posibilidad de las mujeres migrantes y refugiadas en acceder al mercado laboral y en últimas, más allá, digamos, del acceso al mercado, la garantía de su derecho al trabajo y al autosostenimiento, que es en últimas, pues, un factor fundamental cuando uno migra, ¿no? Tener la posibilidad de autosostenerse y de vivir una vida digna. Dices algo que es muy importante, todo es muy importante, pero quería subrayar una cosa en particular y es la naturalización del trabajo de cuidados en lo femenino, ¿no? Nadie nos preguntó y es como, estás en la mejor posición de hacerlo, el afecto, el cariño, el cuidado. Entonces, es impresionante cómo incluso cuando la mujer tiene el estatus migratorio regular, que podría lanzarse al mercado laboral, como tiene el cuidado que le fue asignado de manera histórica y natural, sin ninguna crítica al respecto, pues es el hombre que incluso puede no tener estatus migratorio regular quien sale a lo productivo. Y esa tensión o esa dicotomía entre lo productivo para lo masculino y lo reproductivo en lo privado para lo femenino, pues nos ha afectado históricamente a todas las mujeres, pues por supuesto no por igual, porque aquí la interseccionalidad es clave, pero me parece importante señalar eso que tú estás planteando. Vayamos con una tercera pregunta y yo quiero que pensemos, Cami, en esta discusión de los cuidados. Tu conversación o tu intervención empezó por las 3 dimensiones del derecho humano al cuidado. Y yo lo decía en la introducción, es una reflexión, es una discusión que ha tenido un rol y un liderazgo regional pues muy importante. Entonces cuéntanos un poquito lo que ha pasado, que es algo que has venido investigando, desde lo regional y cómo esa discusión regional podría servirnos para una conversación en lo local, que sería la siguiente pregunta para Lucy. Listo. Como Lucy lo decía al principio de la conversación, en la pandemia se visibilizó una crisis en los cuidados. ¿Por qué? Porque nos tocó a todas, a todos, a todes. Y esto ha sido una oportunidad para que se lleve la discusión a nivel regional.
Entonces, el Estado de Argentina, a inicios del 2023, presentó una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana. Este es un mecanismo que permite que la Corte Interamericana interprete algunas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también ha funcionado de manera muy estratégica para ampliar el contenido de los derechos dispuestos en este tratado. Entonces, el propósito de esa solicitud fue que la Corte se pronuncie sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado. En este momento, en la solicitud cursa su trámite. Tuvimos una audiencia pública en la que pudimos participar, también participó de Justicia en marzo del 2024 y estamos a la espera de que la Corte se pronuncie sobre justamente el alcance y el contenido de este derecho. Esto va a ser importante porque en virtud del control de convencionalidad que deben ejercer todas las autoridades públicas en los estados de la región, puede ser un llamado a pensar en las obligaciones del Estado en términos del derecho al cuidado y, por ejemplo, profundizar en las discusiones sobre cuáles deben ser los programas y las políticas sociales que deben incluir los estados en cumplimiento de este derecho. Entonces creo que esta es una oportunidad histórica para hablar sobre el derecho al cuidado, para reconocerlo, para visibilizarlo y también para aterrizarlo a distintos componentes. Entonces, en esa oportunidad, pues también fue muy importante como escuchar las conversaciones que surgen desde distintos lugares, desde la academia, desde organizaciones de la sociedad civil e incluso desde los mismos estados, haciendo un llamado a que se evalúe esta posición o el contenido que se le va a dar a este derecho y las obligaciones que genera para el Estado en términos de interseccionalidad, cuando se cruza con situaciones como, por ejemplo, las detenciones, con la movilidad humana, por supuesto, con la labor de las mujeres defensoras, de las mujeres, por ejemplo, buscadoras de personas desaparecidos. Entonces, pues creemos que esta es una gran oportunidad para también llevar esta discusión al orden nacional y, por ejemplo, que se cumplan las órdenes de la sentencia que mencionaba. De acuerdo. Entonces, para cerrar la conversación, ¿cómo podemos bajar esta discusión de lo regional un poco a lo nacional a propósito de toda esta discusión en la que tú has estado participando, Lucy, del Sistema Nacional de Cuidados? Bueno, pues ahí me parece importante primero como mencionar de qué estamos hablando cuando hablamos del Sistema Nacional de Cuidados y pues esta es una apuesta con la que ha llegado el gobierno actual, pero que realmente recoge el clamor de la sociedad civil desde hace muchos años. Ha habido varios sectores, por ejemplo, la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, la Mesa de Economía Feminista, que llevan desde hace muchos años abogando pues porque el Estado se tome pues tome la delantera y piense en una manera y mecanismos para poder proveer un sistema que permita reconocer ese trabajo que hacen las mujeres, ese trabajo de cuidado, tanto remunerado como no remunerado, y no solo pensarlo desde la perspectiva de quienes reciben el cuidado. Entonces, pues eso me parece importante resaltarlo porque el proceso que ha venido adelantando el gobierno, pues también recoge todo ese análisis, trabajo que se ha venido haciendo desde la sociedad civil desde hace mucho tiempo y pues que busca hacer una respuesta a las personas cuidadoras, pero pues principalmente a las mujeres, por lo que tú ya explicabas que pues lamentablemente uno de los sesgos de género a los que nos enfrentamos es que se asume que la responsabilidad del cuidado cae en las mujeres parte del avance que el cuidado, y esto me parece pues muy importante resaltarlo, no es una responsabilidad solamente de la familia, sino que tiene que haber una infraestructura del Estado y la sociedad tiene que pues contar con los medios para poder apoyar en la redistribución de ese cuidado. Entonces, pues digamos que estamos en la discusión, todavía estamos como en el proceso de diseño de este sistema. El sistema, digamos, busca proveer unos lineamientos generales y un marco normativo para que eso luego se implemente a nivel local y es ahí donde realmente pues vamos a ver qué impacto puede tener una política de estas, porque son las entidades locales las que cuentan con los recursos para realmente diseñar programas que permitan poner el cuidado, como lo dice el gobierno, en el centro, ¿no? Hay una preocupación que yo creo que no podemos dejar de lado y es el hecho de que pues, la Corte Constitucional hace un par de semanas declaró inconstitucional
la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, donde uno de sus artículos crea el Sistema Nacional de Cuidado. La Corte da una orden diferida, le da al gobierno 2 años para subsanar pues estos problemas procedimentales en el trámite ante el Congreso y pues que se expida una nueva ley. Me preocupa, y esto pues es como una opinión más personal, pues el ambiente político en el Congreso para que eso sea posible, pero creo que también es la oportunidad de hacer un llamado a que independientemente pues de las posturas políticas y demás, pues pensemos en la importancia de contar con un sistema de cuidado, con unos lineamientos, con unos recursos que realmente contribuyan a que haya una redistribución y todo, digamos, el marco de las dimensiones, pero además pues todas las 3 R's que se hablan sobre el cuidado, la redistribución, una de las más importantes. Y entonces un ejemplo que me parece interesante como que sigamos estudiando y analizando a ver qué impacto tienen son las rutas del cuidado. Ese es como el primer piloto que está promoviendo pues el Sistema Nacional de Cuidado, que tiene como 4 programas en particular. Uno, la formación a cuidadoras a través del SENA, el cuidado de niñas y niñas liderado por el ICBF, la atención psicológica a personas cuidadoras y también a pensarse cómo son los cuidados comunitarios. Entonces, creo que un reto también para quienes estamos investigando este tema es hacerle seguimiento a las rutas de cuidado, ver cómo se están implementando, cuáles son pues los aciertos y desaciertos para que esta sea una política que no solamente permanezca durante el gobierno actual, sino que realmente se logre, que independientemente también de lo que pase con el Ministerio de la Igualdad, pues se logre desarrollar en el futuro. Y creo que para agregar a eso, que no puede ser solamente una discusión en lo nacional, sino que aquí los municipios, los distritos, lo local, pues tienen todo un liderazgo y un rol importante. Y perdóname, solo para ponerlo también como en el contexto actual, donde tenemos nuevas administraciones locales, en muchos municipios todavía se están discutiendo los planes de desarrollo, pues que sea un tema que esté presente. Claro, de acuerdo. Esta conversación es espectacular y podríamos quedarnos horas hablando de esto, pero el tiempo también se nos va acabando. Entonces, para cerrar este diálogo, un par de ideas muy cortas que ustedes nos puedan dejar de aspectos a tener en consideración, sea como propuesta, sea como oportunidad, como un obstáculo, que deberíamos tener en cuenta para avanzar esta conversación, para expandir y reflexionar sobre cuidados en el contexto colombiano y regional. Lucy. Bueno, yo quisiera como resaltar 3 puntos que me parecen claves en esta intersección entre género, cuidado, migración. Y es 1, no podemos dejar de lado el tema de la regularización. Y esto hay que pensarlo con enfoque de género. Entonces pensar, por ejemplo, en rutas de regularización que estén permanentemente abiertas, pero que también reconozcan las particularidades de las mujeres. En otros países que incluso son adversos a la migración, hay visas que reconocen, por ejemplo, a las víctimas de trata de personas, a las víctimas de crímenes. Entonces ya de por sí están pensando en un enfoque diferencial. Eso también se podría hacer acá, por ejemplo, ampliando el Estatuto de Protección Temporal a la unificación familiar, que es algo que no se tuvo en cuenta. Entonces no perder de vista la regularización. Sin embargo, no quiere decir que para poder acceder a los servicios de los sistemas locales o nacionales de cuidado haya que tener un estatus migratorio. A mí me parece que esa tiene que ser una discusión clave, porque si se busca que el sistema realmente contribuya a redistribuir esas cargas, no puede estar atado a un estatus migratorio. Y lo segundo es la ampliación de los programas sociales, que eso tiene que estar atado a lo que se piense como sistemas de cuidado. O sea, no pueden ir como políticas distintas, porque una de las maneras en las que se puede materializar los mecanismos del sistema de cuidados, por ejemplo, a través de los subsidios. Entonces, estos subsidios deben considerar esas responsabilidades de cuidado y cómo afectan también en particular a las mujeres migrantes. Gracias. Cami. Yo quería retomar lo último que señalaba Lucy sobre el Sistema Nacional de Cuidado y el proyecto de decreto que no se refiere de manera particular sobre la situación de las mujeres migrantes o en movimiento. Y creo que a partir de esta conversación es indiscutible que una de las prioridades en la agenda es esa, que también se reconozcan las mujeres migrantes y refugiadas que se encuentran en el territorio colombiano, independiente de incluso si están con vocación de permanencia o de tránsito, sino que se reconozca la variedad y la multiplicidad de situaciones de movilidad humana. No, pues yo creo que aquí, para cerrar, podemos decir que la regularización es clave, el enfoque de género e interseccional es clave, entender las mujeres en movimiento, tanto lo interno
como lo transfronterizo, entender que la perspectiva migratoria tiene que estar en el diseño de los sistemas nacionales y territoriales de cuidado y en el diseño en general de cualquier política social, porque las mujeres migrantes están en el territorio, sea para quedarse, sea por un tiempo o sea para luego partir a otro lugar, y solamente en su inclusión, en su incorporación, ellas podrán hacer un proyecto de vida con autonomía y dignidad al que tienen derecho por el solo hecho de ser personas. Gracias por compartir sus experiencias, me emociona un montón esta conversación y espero tenerlas pronto en otro episodio de nuestro video podcast SEM. Muchas gracias, Caro, por la invitación.